En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Gracias a Dios, tenemos un nuevo día de vida. Por eso les invito a comenzar siendo reavivados por su palabra. Hoy nos toca leer Mateo capítulo 8 y el título tiene un título teológico. Jesucristo demostró ser Dios. Les invito a leer en Mateo capítulo 8, versículo 2, que dice así: He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Comencemos con la historia de este día. Padecer de lepra en la época del Antiguo Testamento y en la época de Jesucristo específicamente era estar muerto en vida. Era peor que estar contagiado de la peor cepa de coronavirus en esa época. Vamos a reflexionar. Debían vivir apartados de sus seres amados. La ley mosaica enumeraba 61 maneras que podían convertir al judío en impuro. Y el segundo en importancia de esta lista era el contacto con un leproso. ¿Con qué solamente un leproso introdujera la cabeza en una casa? Esta quedaba contaminada, desde los cimientos hasta las vigas del techo. Más o menos como lo que sucedió con el coronavirus 2019. Aún en un lugar abierto era ilegal saludar a un leproso y nadie podía acercarse a más de 4 codos, o sea, unos 2 metros, igualito que el coronavirus. Uno no podía acercarse al leproso, pero si el viento soplaba del lado donde estaba el leproso, este debía mantenerse a no menos de 100 codos de distancia. Muertos en vida, literalmente. Debían vivir apestando todo el resto de su vida. Debían gritar que eran inmundos. Era una ley que ellos debían andar gritando. Levíticos 13:45 dice: Y el leproso en quien hubiere llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. En otras palabras, tenía que avisar que era un leproso. Encima que eran marginados y condenados a la soledad, debían gritar a los 4 vientos su enfermedad. ¿Se imagina? A un ser amado con lepra, tal vez un hijo, unos padres, abuelitos, un cónyuge, amigos del alma. Antes, déjame contarle, estamos en el 2024, pero antes del 2020 no podíamos imaginar esa situación. Pero hoy, con esta pandemia que atacó al mundo, el coronavirus, no solo podemos imaginar, sino experimentar en nuestras propias vidas lo que es vivir aislado, apartado, ver a seres amados en hospitales sin poder acercarnos. Recuerden, hoy sí podemos entender a los leprosos. Jesucristo vino a lavar y a sanar, a ayudar. Él vino y demostró que tenía la autoridad que solo Dios tiene. ¿Saben cuándo lo hizo? Primero, autoridad sobre la lepra y sobre toda enfermedad. Él la curó. Autoridad sobre la naturaleza. Él la controló. Autoridad para perdonar pecados. Él dijo: yo te perdono. Autoridad para recibir adoración, y Él dejó que la gente lo adorara. Autoridad para conversar con Dios. Él lo hizo siempre. Se acercó a Jesús pidiendo limpieza. Se acercó con plena confianza el leproso. Se acercó con reverencia. Se postró ante Él. Lucas 5:12 dice: se postró con el rostro en tierra,
Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Permítame terminar con un llamado. La misericordia no es simplemente un sentimiento. La misericordia actúa, la misericordia obra, ayuda. Enseñemos esta esperanza al mundo. Jesucristo es Dios, tiene poder y es misericordioso. Mateo 14:35 dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Está en Mateo 14:35. Pero el poder no tenía su origen en los dedos de Jesús, ni mucho menos en su ropa, sino en el poder de Él mismo, porque Él era el Dios Hijo, el Hijo de Dios, el que se encarnó en Jesucristo. Sin la voluntad de Él, ningún toque habría sanado. No sé por lo que esté pasando, qué enfermedad física tenga. Obviamente la lepra desapareció, o no hay casi. No sé, tal vez tenga diabetes, hipertensión, tal vez un cáncer, alguna parte de su cuerpo. Tal vez esté pasando por dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de huesos, dolores articulares, y usted ya no sabe qué hacer. ¿Sabe qué? Pídale a Dios. Dígale, Jesús, tú eres Dios. Haz un milagro en mi vida. Dame fuerzas, guía a los médicos también para que encuentren mi enfermedad. Pero si tú quieres, sáname, Señor. Él es Dios. Él es Dios y Él quiere lo mejor para sus hijos. No solo las enfermedades físicas, sino las mentales, las psicológicas, las espirituales. Jesús es Dios, nunca lo olviden. Hasta aquí, reavivados por su palabra de este día. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Amén y amén.